¿Qué tal, amigos de Consulta? Bienvenidos en esta ocasión al Museo de Arte Religioso del Convento de Santa Mónica. En esta ocasión nos acompaña nuestra vieja amiga Cecilia Vázquez Ahumada, vieja amiga también de este museo, puesto que desde la licenciatura trabajó en su tesis de antropología y ha seguido desarrollando diversos trabajos. El último de los cuales, en coautoría con la doctora Rosa María Garza Marcué, se titula Mujeres construyendo un mundo, las recetas del convento de Santa Mónica, en el cual devela ciertos aspectos del trabajo monjil que es importante que se rescatara. Y inclusive nos da algunos datos acerca de las recetas. Y bueno, pues le damos la bienvenida, te agradecemos, Cecilia, tu tiempo. Muchas gracias. Y que nos compartas tus conocimientos. En este año se está conmemorando los 200 de la independencia de México, de la consumación de la independencia de México. Y Puebla fue un lugar importantísimo en este proceso que dio fin a la guerra de independencia, comenzada por Miguel Hidalgo y Costilla en 1810, pero que ya tenía diversos antecedentes, ¿no? Ya venía desde finales del siglo XIX y sobre todo en la primera década del siglo, final del siglo XVIII y primera década del siglo XIX, ya se veían barruntos, ¿no? de este movimiento libertario. Entonces Puebla desde los primeros meses de 1821 pues jugó un papel importante, ¿no? Desde la impresión del plan de Iguala hasta el trabajo político, diplomático del obispo Pérez Martínez, que a final de cuentas fue un personaje importantísimo para que se diera este proceso de entendimiento entre las guerrillas, ¿no? de Vicente Guerrero y el ejército realista de Iturbide. Y que bueno, todo culminó con la firma del Acta de Independencia el 28 de septiembre de 1821. Sin embargo, no se ha visto que este acontecimiento se haya celebrado adecuadamente, por lo menos lo que yo he notado en nuestra ciudad, en nuestro estado, sino que este acontecimiento importante se ha subsumido a otro que realmente pues, es un mito, es una leyenda, es una anécdota, y que es la creación de los chiles en nogada. Es decir, lo que era la creación de una nación, ¿no? Se ve opacado por la creación en este convento, se dice, de un platillo que se le ofreció a Iturbide, cosa que no está sustentada históricamente, documentalmente, ni mucho menos. Entonces, bueno, sobre este asunto pues nos gustaría que nos ampliaras más lo que has visto, lo que has estudiado, y que pues, nuestros amigos conozcan sobre esto, por favor. Sobre nuestras reflexiones, porque son reflexiones colectivas, ¿no? Nadie inventa nada, sino estamos repensando y repensando siempre las cosas que nos heredaron y estamos dándole nuevo sentido a las cosas porque todo cambia, ¿no? La historia es un movimiento perpetuo, claro. Digamos. A mí me interesa muchísimo el tema porque para la formación de la nación o para la formación de las naciones, los colectivos, y no solo las naciones, las comunidades, las pequeñas comunidades, los grupos de cazadores-recolectores, todos tenemos que crear un imaginario que nos dé sentido y que le dé sentido al pasado y que nos proyecte hacia el futuro, ¿no? No sé, pienso en los mitos fundacionales, ¿no? En el México Tenochtitlan, ¿no? Encontraron el águila posada sobre, ¿no? Y por supuesto, además estaba comiendo, ¿eh? Sí, eso es importante. Eso es importante. La tira de peregrinación, se explican todas las comidas y se citan estas cosas, ¿no? El encuentro de las comidas, el nacionalismo revolucionario después de la Guerra de Revolución de 1910, tuvo la necesidad de crear estos mitos para darnos sentido como mexicanos, porque después de 1821 fue un proceso muy complejo, muy convulso para constituir lo que es la nación.
Y bueno, este encuentro de platillos, este encuentro de comidas, tiene que ver con diferentes cosmovisiones. Llegan los españoles, las crónicas platican o explican que los españoles les ofrecieron sus alimentos a los emisarios de Moctezuma. Moctezuma a su vez recibe estos alimentos y viceversa, ¿no? Los españoles se burlan de los indígenas que en Veracruz, que en ese momento no eran indígenas, les ofrecen maíz a los caballos y dicen, pues, ¿qué les pasa a estos, no? No ha sido un encuentro sin rispideces, siempre fue un encuentro de conflicto y de problemas. Pero tenemos que agradecer, y eso yo creo que es lo importante, tenemos que agradecer a la paciencia y el paladar de las mujeres que en sus espacios domésticos, a las monjas que en sus espacios culinarios crearon toda esta cocina criolla que es de la que somos herederos, ¿no? Todo el mundo mesoamericano tiene una nueva connotación, todo el mundo europeo tiene una nueva connotación, no es la suma de ingredientes, sino es la formación de manera conflictiva de nuevos platillos y de nuevas formas de degustar los alimentos, las técnicas y las maneras de entender el mundo. Los chiles en nogada forman parte de esto. El estudioso del fenómeno de la alimentación y de la identidad mexicana, el doctor Jeffrey Pilcher, nos explica en su libro Vivan los tamales que los italianos fueron una influencia muy importante para la creación de la comida española y que esa influencia italiana llegó a la Nueva España. Él explica que a él le parece que el giro más interesante, y lo cito ahora, que las cocineras criollas le dieron a la cocina italiana fue la creación de los chiles en nogadas, verdes chiles poblanos rellenos de picadillo, cubierto con salsa de nueces, muy blanca y decorados con brillantes semillas rojas de granada. El verde, blanco y el rojo de la bandera mexicana los han convertido en un ícono nacional moderno. Pero los textos históricos demuestran sus raíces italianas. Los primeros libros de cocina publicados en México en 1831 contienen versiones reconocibles de los chiles en nogada. El relleno añadía solo carnero, huevos y alcaparras a las recetas actuales de carne de cerdo, deshebrada, frita y con ajo, cebolla, jitomate, perejil, canela, clavo y frutas cristalizadas. La principal diferencia está en la salsa de nueces, que en contraste con las versiones modernas, enriquecidas con crema, eran originalmente un aderezo para ensaladas con base de aceite. Las cocineras la empleaban para condimentar muchas verduras del Nuevo Mundo, como las calabazas, el aguacate y por supuesto los chiles rellenos. Diego Granado, en 1599, ofrece una receta europea comparable para la col rellena en una composición llamada nogada, pero la había copiado de los libros de cocina de la Italia renacentista. Esto es lo que se conoce históricamente. Nosotros, los poblanos, creamos los mitos necesarios para entendernos y darnos sentido de identidad y ponernos frente a los otros. Los chinos en nogada se han enaltecido como parte del nacionalismo revolucionario. Yo creo que tienen que ver con los años de formación de la nación después de la Revolución de Independencia, como el mole lo fue en el siglo XIX. Tenemos que hacer más investigación para saber exactamente dónde surge el mito, pero discutiendo con el director del archivo del ayuntamiento, que tú debes de saber su nombre. Alejandro Maimone. Sí. El doctor Alejandro decía que él estaba un poco incómodo porque cada año el ayuntamiento de la ciudad le pedía que le diera la receta que seguramente estaba en el archivo y que no han encontrado nada los investigadores porque no existe ese momento. Seguramente Agustín Iturbide fue agasajado. Pues por supuesto que sí, y bueno, lo mismo que el obispo del que tú hablas como un elemento importantísimo de la culminación del movimiento armado de la independencia,
lo mismo le han de haber dado un banquete. No tenemos, igual aparecerá el documento, ahora no lo tenemos, pero lo interesante es que el trabajo de los historiadores, el trabajo de los antropólogos, junto con los documentos y con las personas que son portadoras de nuestra cultura, nos permiten entender estas cosas. Independientemente de los mitos, encontramos un montón de recetas que las monjas nos heredaron. Ellas, cuando fueron exclaustradas en 1934, se llevaron sus cosas valiosas, seguramente se llevaron sus recetas más importantes, pero bueno, tenemos en este libro que hicimos con la doctora Garza, recetas de rápidos, los panes de garbanzo, mostachones, etcétera, etcétera, etcétera. Las monjas actualmente, que tenemos el mismo número de monjas contemplativas que teníamos en el virreinato, hoy existen esos mismos conventos, siguen haciendo comida para el deleite de los poblanos. Hablé con la Sor María de Cristo, cronista de las concepcionistas de Santa Catalina, y ella me explicó que las famosas tortitas de Santa Clara son receta original del convento de ellas, dominicas, perdón, ella es dominica, sí, perdón, ella es dominica, y que bueno, tenían a un empleado que lo despacharon y se llevó la receta, y bueno, resulta que ahora pues todos conocemos estas famosas tortitas de Santa Clara, y ella dice, son las recetas de las monjas de Santa Catalina, ¿no? Yo creo que es importantísimo reivindicar a las mujeres como creadoras, sus exquisitos paladares, y que me perdonen los chefs, los exquisitos paladares de las mujeres que probaron y probaron y probaron, indias, mujeres de las castas, negras, mestizas, y las criollas que entraban a la cocina, que bueno, eran señoronas y posiblemente no entraban muchas, pero seguramente algunas entraban, ¿no? Todas estas crearon estos sabores que ahora nos dan sentido como colectividad. A mí me preocupa un poco y no me gusta mucho que se siga enalteciendo una sola cosa, porque el patrimonio cultural son procesos, ¿no? Se reivindica el chile en nogada, se reivindica el trueque en Cholula, pero no se habla de la cultura de la milpa, ¿no? Esto tiene que ver con el nombramiento de Patrimonio de la Humanidad de la cocina mexicana, con el paradigma de la cocina michoacana, pero es ir como cortando y poniendo en un tablero de corcho pedazos del patrimonio, pero ese está muerto, como esas mariposas que hacían los coleccionistas desde muchísimo tiempo atrás. La cultura es algo dinámico, las religiosas deben de estar muy contentas porque la gente va al convento y toca y sigue pidiendo chiles en nogada en esta época, es una parte muy importante de su economía, pero no son las creadoras. Todas las mujeres que pasaron por sus cocinas, las negras, las indias, las mujeres de las castas, son las responsables de esta riqueza culinaria, no sin conflictos. Siempre, claro, no sin conflictos. Sí, porque además, y alguna vez lo platicamos del libro de Solange Alberro, ¿no? Del gachupín al criollo. Bueno, el nacimiento y crecimiento de los niños llegados de España, ¿no? Nacidos aquí de padres españoles, pues eran las indias, ¿no? Las que estaban ahí al pendiente, las chichiguas, ¿no? Las que les daban de mamar, ¿no? En lugar de las madres naturales, ¿no? Eran las chichiguas, eran igual las sirvientas negras o ya mestizas, ya más adelantado el tiempo. Y esas apropiaciones, ¿no? En el hogar, claro, ¿no? Pues son lo primigenio, ¿no? Entonces, pues claro, tú bien lo dices, ¿no? El crearnos un imaginario pues, proviene desde mucho atrás, ¿no? Claro. Y claro, ya un acontecimiento como la consumación de la independencia, pues tenía que haber tenido algo más que lo identificara, digamos, para el poblano. Si yo me pregunto de la leyenda de los chiles en nogada, pues es siglo XX, seguramente a raíz
del establecimiento del nacionalismo revolucionario en todos los aspectos, en los museos, ¿no? En el cine, en la literatura. Y si no mal recuerdo, Córdoba y Torres es el que de repente aparece diciendo de esta leyenda, pero hacer los 50, 60 quizás, ¿no? Wow. Entonces ya muy metido al siglo XX. Y claro, de ahí ya se da una explotación, ¿no? A todos los niveles, que a mí en lo particular como responsable de un museo y como interesado en la historia de Puebla, me preocupa porque luego podemos caer en la mercantilización más banal, ¿no? Entonces, claro, creo que estos esfuerzos que tú has hecho y que muchos investigadores hacen, de seguir investigando y llegar a las raíces, pues de algún modo tendría que tender a detener esto, ¿no? Claro, el neoliberalismo tiene la terrible costumbre de convertir todo en mercancía. Y esta tendencia de la patrimonialización de los bienes culturales colectivos, creados colectivamente en procesos como dije, no exentos de conflicto, desgraciadamente destruye, ¿no? Destruye partes muy importantes. Yo pienso, yo lo escribí recién, que la incorporación de la cultura culinaria de la ciudad de Puebla como parte del imaginario para crear una continuidad histórica desde el virreinato hasta nuestros días es lo que los intelectuales emanados del movimiento revolucionario de 1910 crearon para hablar de la cocina mexicana, pero no repararon en que las cocinas regionales, locales, las que hacen toda una gama de sabores y texturas, ingredientes y combinaciones que dependen de espacios sociales, capitales culturales, clases sociales, espacios rurales y urbanos. Las élites han reivindicado sabores, olores, texturas, sin acreditar los aportes de las cocineras tradicionales, quienes con el nombramiento de la comida, bla, 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 siguen teniendo un papel subordinado porque son los chefs los que... Ahora son los, ¿no? Los varones, los importantes, ¿no? Sí, y que recrean, según ellos, ¿no? Lo original. Exacto. ¿No? Y ahora ya hacen ciertos movimientos ahí raros. Sí, un manchazo de mole en el plato, ¿no? Comámonos un plato de mole, ¿no? En un pueblo y veremos, llenémonos los dedos de mole, ¿no? Perdón que te interrumpa, lo que dijiste ahorita del nacionalismo revolucionario y sus intelectuales. Pues es que, bueno, Ricardo Pérez Monfort lo sintetiza en la China poblana, bailando jarabe con el charro jalisciense, ¿no? What? Olvidando la diversidad que somos como país, ¿no? Exacto. O sea, las diferentes regiones que conforman lo que hoy es México, pues hay diferencias enormes. Y entre regiones, ¿no? Porque también hay que ver la cultura del campo y la cultura de la ciudad. Claro. Entonces, bueno, yo creo que tenían esta intención de sintetizar, de resumir en una sola figura, en este caso dos, bailando, lo que somos, ¿no? Y realmente con base en qué, bueno, porque además la China poblana es otro invento, ¿no? Claro, ¿no? claro. Otro claro, invento claro. Con su traje que sirvió para formar la nación o la imagen de la Puebla maravillosa que daba origen a gente santificada y de buen comportamiento. Eso es lo que comentábamos fuera de cámara, ¿no? La seráfica ciudad. Seráfica ciudad. Eso sí me interesa que me los puedas compartir. Bueno, yo no soy historiadora del mundo colonial, pero anoche leí un artículo del maestro Antonio Rubial, que él explica que en el siglo XVII y XVIII se forma este mito de la Puebla fundada por el arzobispo, que los ángeles bajaron y que el obispo y que midieron y bla bla bla, ¿no? Y esto era para contraponerse a la Ciudad de México y que los queretanos también usaron su mito de Santiago que combate a los chichimecas, ¿no? Que seguían molestando y bueno, estas ciudades tuvieron que crear estas figuras, ¿no? Estos mitos para darle sentido a su pasado y a su presente, ¿no? Hoy, y eso es lo que creo que nos interesa reivindicar, ¿no? Es estas cocinas
que tienen como base la milpa, que tienen como base los ingredientes europeos, nos permiten hablar de la multiculturalidad que es nuestra nación y que nos permite reivindicar nuestra piel morena junto con los ojos azules de los chipileños que también llegaron a principios del siglo pasado, ¿no? Con Porfirio Díaz, etcétera, etcétera, y que hacen esta mezcla y vaivenes. Yo solamente quiero decir que no podemos reivindicar cosas cortadas, sino ver los procesos. Hoy, desgraciadamente, este neoliberalismo que convierte todo en mercancía va a reivindicar el chile en nogada sin pensar en la importancia de los cultivadores, ¿no? De los campesinos que recogen frutas, que cultivan la nuez en Calpan, ¿no? Que traen la pera panochera, lechera le llaman, ¿no? Panochera le llaman la pera panochera para hacer los chiles en nogada. Reivindiquemos eso, ¿no? No se pueden acabar los espacios de cultivo en las zonas rurales de este estado. Debemos de reivindicar esa creación cultural porque se siguen creando más espacios industriales, muchas más urbanizando todas las cabeceras municipales, ¿no? Yo trabajo en Huejotzingo y veo, ahora hay unidades habitacionales que están destruyendo los espacios de cultivo. Por supuesto que las personas necesitamos casas para vivir, pero habría que buscar un equilibrio y a lo mejor eso es lo que cuestiona nuestro modelo civilizatorio que está destruyendo el planeta, ¿no? Y bueno, el hecho de que estemos en una pandemia habla de este desequilibrio y de estas esquizofrenia y locura civilizatoria que nos puede llevar a la desaparición de nuestra especie, no de la vida, de nuestra especie, ¿no? Sí. Nada más. Sí, exactamente, porque nos pasaremos a traer a otras especies, pero en primer lugar el que va a pagar los platos rotos van a ser los humanos. Claro. Yo creo que hemos abordado de algún modo sucintamente el problema, ¿no? de la creación de los mitos, pero sí realmente nos dedicamos a la búsqueda de los documentos, porque tú decías hace rato del archivo del ayuntamiento. Lo único que se dice es que a Iturbide se le brindó un banquete en las casas consistoriales, es decir, hoy el Palacio del Ayuntamiento. Nada más, o sea, no se habla de qué se les dio de comer. Y además, bueno, involucrar a una congregación religiosa que se había aunado al movimiento. Por favor, o sea, las monjas que habitaban este convento pues, estaban resguardadas y estaban totalmente fuera del siglo, fuera del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo se iban a involucrar en un movimiento que a todas luces es político, ¿no? Aunque se convirtió en una fiesta, ¿verdad? O sea, con la jura del plan de Iguala, etcétera, pero muy difícilmente podían pasar estos muros, ¿no? Pues ahí yo discreparía. Yo creo que los conventos, y esa es nuestra perspectiva, y así fue como trabajamos el libro de Las mujeres creando un mundo, es que los muros de los conventos eran espacios porosos, ¿no? Y entonces posiblemente ellas sí fueron protagonistas, ¿no? Cuando vemos el tema de la cristiada, bueno, las monjas daban dinero, ¿no? Para las armas que se llevaban al Bajío, y las monjas poblanas fueron muy importantes, ¿no? Yo tuve un vecino, en paz descanse, don Rafael Balandra, que nos platicaba que sus tías llevaban en las faldas propaganda antigubernamental, ¿no? Quiere decir que las mujeres forman parte de esto, ¿no? Lo que sí me parece es que la necesidad otra vez de crear esta visión seráfica de la ciudad de Puebla implica que salen de manos puras, virginales, sí. Un platillo para constituir, para ser parte de la nación mexicana, ¿no? Entonces, bueno, las poblanas no pueden ser
personas librepensadoras, ¿no? Sí, O tener una moral distinta, ¿no? Sino esta visión seráfica, ¿no? Recordemos que en Puebla hubo un montón de místicas, ¿no? Uh-huh. No hubo santas porque España no permitía que hubiera santas, así como que tan fácil, ¿no? Pero sí un montón de místicas, ¿no? Tomellín, todas esas místicas que eran importantes para darle prestigio a nuestra ciudad. Y bueno, pues igual, ¿no? Las monjas con sus manos puras, virginales, crearon este platillo para ofrecérselo al que... A nuestro nuevo, no sé, líder, nuestro nuevo apóstol, no sé, ¿no? Nuestro exacto, Mesías, ¿no? Quizás. Pero fíjate cómo también en un momento dado las monjas se rebelaron, ¿no? Hay que recordar el episodio de Santa Inés, las reglas de Fabián y Fuero, que en un momento dado... Las tampoco, apasionadas, ¿no? Las monjas tampoco, apasionadas. Ahora sí que dejaron de ser virginales para rebelarse, ¿no? Claro. Sí, yo creo, bueno, con perdón de lo que decíamos hace rato, yo creo que es más bien el uso que se hace de las monjas. Ajá. No quiero decir que con esto que estaban totalmente alejadas del mundo, ¿no? Por supuesto que tenían contacto. Como dices, era poroso, de ida y vuelta, ¿no? Uh-huh. Todo el tiempo. Pero más bien es el uso, como tú dices, para crear este imaginario, ¿no? Pues, ¿quién mejor que crean este platillo tan emblemático y tan puro, bueno, que además que conmemora la independencia, son los colores de la independencia, exacto, ¿no? De la bandera trigarante. Entonces, sí, efectivamente, es el uso, ¿no? Que es se hace el de uso, esta comunidad. Claro, ¿no? Bueno, el mole, ¿no? Decir que lo creó una religiosa en el convento de Santa Rosa, cuando se sabe de esta pasta que llevaban los comerciantes mexicas, ¿no? Y que le ponían agua y que con eso, ¿no? O sea, esta es la misma pasta. Lo que pasa es que se le integraron todos estos ingredientes de origen europeo, ¿no? Las especias, el pan, las galletas, etcétera, ¿no? Pero como dice Gautrilla Tibón, todos los moles son poblanos, porque todo es alimento del pueblo, eso se refiere. Claro, ¿no? claro. Por eso ¿no? todas las chinas, de la China es poblana, porque todas las chinas son del pueblo. Pero de repente ya también se apropian, ¿no? De eso y se crean estas... Claro, ¿y quién se apropia, no? Bueno, son las clases pudientes las que se apropian de estas cosas para hablar de ello, ¿no? Ahora, bueno, el turismo, que es una fuente importantísima, ¿no? de económica para las ciudades, pues reivindica estas cosas, ¿no? Sí. Y pues que lo sigan haciendo, pero mientras están los historiadores, ¿no? Tú decías hace rato, nuestro deber, ¿no? Sí, es una obligación. Los antropólogos, los sociólogos, todos los humanistas que están trabajando temas sobre alimentación, sobre producción agrícola, sobre explotación de la flora y la fauna, etcétera, etcétera. Todos estos estamos tratando de aportar para que sepamos y entendemos mejor nuestros orígenes y hacia dónde queremos ir, ¿no? De eso se trata, no de cuestionar por cuestionar, sino de entender las cosas, ¿no? O sea, el aporte que nosotros hagamos de nuestras investigaciones es para que nos conozcamos mejor y entendamos. No solamente es cuestionar, o sea, tenemos nuestra obligación de presentar los datos bien sustentados. Pues algo más que nos quieras decir. No, nada más. Bueno, yo podría decir que la importancia de los agricultores es algo que debemos de pensar cada vez que nos llevamos un bocado a la boca, ¿no? De dónde viene el alimento, quién lo produjo, cuáles fueron los mecanismos para que llegaran ahí, ¿no? Ahora vamos al supermercado y tomamos una bolsa de jitomates, ¿no? Pero pensemos quién lo produjo, cómo lo produjo, quién lo cosechó, ¿no? Eso es importante. Decía una profesora de la UAM, trabajadora de las cuestiones del maíz, si en la Ciudad de México un día a la semana, todos los consumidores les compraran estos pequeños productos de los comerciantes que se sientan alrededor de los mercados de la Ciudad de México, no adentro, de los que se sientan alrededor, que llevan sus productos que ellos cultivaron. Con eso cambiaríamos el panorama económico de estos agricultores, ¿no? Entonces pensemos eso, cada bocado que nos llevamos a la boca, ¿de dónde viene? ¿Qué es?
Nosotros en el libro que nos hiciste a favor de citar, ¿no? Con la doctora Garza y tu servidora, ella buscó todas las técnicas, ¿no? Que aparecen en los recetarios de Santa Mónica, y su servidora buscó el origen de todos los ingredientes de las cosas que están en los recetarios que encontramos en Santa Mónica, y vemos que es una orgía de sabores, de formas, etcétera, ¿no? Que tenemos que reivindicar, ¿no? Claro. Y Por que eso. Vienen de nuestro suelo. Y ¿no? vienen de nuestro y eso, suelo. Si no, nosotros no lo creamos. Ya No, está aquí estaba cuando aquí, llegamos. ¿no? Cuando llegaron. Muy bien. Pues Cecilia, muchas gracias. No, yo a Ya ustedes sabes que les es agradezco. Tu casa. Seguiremos trabajando en otras cuestiones propias del museo. Y bueno, pues a ustedes también, amigos, agradecerles su atención. Agradezco a las autoridades del Centro INA Puebla, casa también de Ceci, se me olvidó decir eso, que es investigadora. Es muy importante. Que en colaboración con la página electrónica de consulta, pues hayamos podido platicar este rato con la maestra. Gracias, Ceci. Muchas gracias. Hasta luego.